Sherlock Holmes, para todos aquellos que han vivido apasionadamente su lectura, era una persona, tal como lo escribió su autor Conan Doyle, extraño, con una capacidad espectacular de razonamiento, que por momentos parecía mágica y que sin embargo cuando se explicaba desde el punto de vista intelectual resultaba relativamente simple, tan simple que él siempre se arrepentía de explicar su método. Pero así como conocía en forma extraordinaria muchas cosas y tenía una erudición muy fuera de lo común, de la misma manera tenía notables ignorancias que sorprendían constantemente a su buen amigo y compañero, el Dr. Watson. Entonces, al preguntarle en algunas ocasiones cómo era posible que una persona tan inteligente, tan perspicaz, tuviera a la vez esos vacíos culturales, lo que él sostenía es de que la memoria es una especie de depósito finito, en donde uno, si no escoge bien lo que va a poner en ella, la llena con conocimientos inútiles. Y que en consecuencia esos conocimientos inútiles ocuparán el lugar de los útiles. Y hacía una suerte de paralelo con el depósito de un artesano diestro y bien organizado, donde todas las herramientas cumplían un propósito y no había nada que sobrara. A diferencia de aquel que tenía un conjunto de cosas mixtas que se iban poniendo una sobre la otra y que al final, cuando la necesitaba, terminaba con algo completamente inútil en las manos. Me temo que la neurología no apoyaría del todo esa tesis, pero sí me puse a pensar que, a diferencia de la memoria de Sherlock Holmes, donde están los conocimientos, nosotros tenemos una memoria en la que con frecuencia olvidamos lo importante, en lugar de, como sucedía con el gran sabueso de Baker Street, tendemos a olvidar lo importante. Y eso lo sentí leyendo este libro, porque no hay virtualmente cosa que esté aquí que ustedes no hayan podido leer en los periódicos, visto en la televisión, en fin. Pero estoy seguro de que buena parte de ella, cuando ha habido un nuevo conocimiento relacionado con el tema, buena parte de las cosas que supieron antes van a estar olvidadas, o no van a estar inmediatamente conectadas o articuladas. Por lo menos eso es lo que yo pensé mientras iba leyendo eso. ¿Cuánto uno necesita tener la capacidad de recordar y articular? Y esa, diría yo, es una de las grandes ventajas de un libro de periodismo bien hecho, bien organizado y bien escrito, y ese libro es todo lo anterior, que nos permite una relación fluida, profunda y diestra entre hechos importantes relacionados con temas centrales, y podemos seguir toda una serie de evoluciones allá que nos llevan a recordar, reconocer lo que supimos y que quizá pusimos, como el artesano poco organizado de la metáfora de Holmes, lo pusimos, no supimos guardarlo bien en nuestros anaqueles. Esto finalmente son hechos conocidos, pero se leen como una novela, como una novela que por momentos desafía, a pesar que lo hemos vivido, nuestro entendimiento de lo que es creíble. Porque si algo sucede en el Perú, es de que lo más improbable se convierte en una suerte de normalidad, con frecuencia una sucia normalidad, pero normalidad al fin y al cabo. Esto, por ejemplo, empieza y me hizo recordar el discurso, esto para que esté absolutamente claro. Mototaxi es sobre el partido, el movimiento que lidera Keiko Fujimori, Fuerza Popular
y sobre la evolución que tuvo. Y al comienzo de este libro está aquel momento en que ella, habiendo asimilado de alguna manera las lecciones de la derrota que tuvo el año 2011, busca de adaptarse a las circunstancias y empieza la idea de la creación de un nuevo perfil. Y así llega el 2015, si no me equivoco, a Harvard, a la Universidad de Harvard, a dar una charla invitada por el Centro de Estudios Latinoamericanos, cuyo anfitrión en ese momento era el catedrático Steve Levitsky. Y entonces esa Keiko es una Keiko que no se había visto antes. Como dice Curwen, me resulta difícil llamarlo de otra manera. Como dice Curwen, en el segundo bloque, cuando los estudiantes y el profesor Levitsky empezaron a hacerle preguntas, se evidenció la nueva estrategia que había preparado. Esta vez no quedó ningún rastro de la candidata de Fuerza 2011. Keiko calificó como positivo el trabajo de la Comisión de la Verdad. Se solidarizó con la víctima de las esterilizaciones forzadas. Sostuvo que la reelección de su padre en el 2000 debilitó las instituciones democráticas. Respaldó el aborto terapéutico y se mostró a favor de la unión civil. Esa es la Keiko que ahora el pastor Rosas, la congresista Limborgo y varios otros saldrían a corretear en la calle. Y de hecho, como cuenta Curwen, poco tiempo después Rosas renunció por un tiempo al movimiento, aunque después, como Jenny Vilcatoma, desde otro punto de vista, regresó también. Pero la pregunta queda, y es una pregunta que me parecería interesante discutir, y quisiera empezar preguntándole eso a Curwen. ¿Qué pasó con esa Keiko? ¿Qué pasó con esa, como dirían en inglés, kinder, gentler Keiko? Esa Keiko liberal, esa Keiko democrática. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se dio? ¿En qué momento? Porque obviamente no fue anunciado. Y esa es una de las cosas interesantes, porque uno en la vida puede cambiar de pensamiento, puede cambiar muchas veces, pero la forma honesta de hacerlo es explicando, sobre todo si uno es un personaje público, las razones que lo llevaron a eso, diciendo qué cosas habían fallado en los anteriores análisis, qué elementos nuevos de juicio surgieron, en base a qué se produjo su cambio. Nunca ocurrió esto. Entonces lo primero que yo quisiera preguntarle a Curwen es qué pasó con esa Keiko liberal y cuándo cambió en este personaje de derecha radical, que es el que dirige hoy día Fuerza Popular. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, a todos. Se nota lo nervioso que estoy, ¿no? Más o menos para que tengan una idea de cómo me siento, es como si un niño tuviera al Spider-Man de verdad en su cumpleaños. Así me siento en este momento. Bueno, Gustavo me ha hecho una pregunta que se explica, creo yo, de forma apropiada en la primera parte del libro. Como bien menciona, no hay ningún punto en específico en el que ella hace un cambio rápido, no es un cambio de un día para el otro, pero sí hay un hecho que ocasiona, al menos la tesis que plantea el libro, un hecho que plantea el cambio de comportamiento absoluto de ella, porque ella es, digamos, la parte principal de la cúpula que está conformada, ya lo verán en el libro, para quienes todavía no lo leen, junto con Ana Vega y Pierre Figari, entre otros más que descubrirán más adelante. Un hecho, creo yo, importantísimo en la campaña del 2016 que ocasionó este cambio en
Keiko Fujimori, definitivamente, sin lugar a dudas, creo yo, es el reportaje que sacó Cuarto Poder, el reportaje que sacó el 15 de mayo del 2016. Creo yo que es un hecho que en el libro también, más allá de plantear o recordar lo que decía este reportaje, creo yo que es muy importante recordar en qué momento se produce. Se produce un 15 de mayo, se produce cuando Keiko está realizando este viaje llamado Ruta Perú Sur, que es un viaje que dura 8 días, como respuesta al viaje de 8 días de Kuczynski a Estados Unidos, que en verdad no duró 8 días, duró mucho más, pero que la obliga a improvisar, creo que esa es la principal razón por la cual se produce ese cambio en ella. Ella, al menos en todas las conversaciones y todas las investigaciones que he tenido, es un personaje que trabaja mucho, a pesar de que muchos la molestamos en redes diciéndole que no trabaja, pues sí, trabaja mucho y es muy dedicada, pero al menos en la campaña cometió ese gran error que fue improvisar, salirse del guión. Fue por la emisión de este reportaje que, para quienes no lo recuerdan, recordaba o mostraba los vínculos de Joaquín Ramírez, el financista hoy desaparecido de Fuerza Popular, que según lo que planteaba este reportaje, tenía pues una larga data de investigaciones por la DEA. Eso es lo que a ella la obliga a improvisar, y no solamente a ella, sino a personajes cercanos, que fue el caso de José Klimper, y por ello que sale el audio de Las Cosas Como Son, el audio que también está explicado en cierta parte del libro. No sé si eso responde a tu pregunta, Gustavo. Sí, pero hay en tu libro, que de nuevo realmente es un recuerdo tan interesante con lo conocido, pero puesto en una perspectiva que permite comprenderlo mucho mejor. Establece una cosa: la reunión de Harvard fue el 2015, entonces pisó tierra peruana siendo una liberal, pero el 2 de mayo de 2016, como lo dices aquí, en un encuentro con la Coordinadora Cívica Cristiana Pro Valores, que es donde influye un conjunto, no todo ciertamente, de denominaciones protestantes muy conservadoras, dice que Keiko firmó otro compromiso, esta vez con, cito comillas, con la defensa de los valores y principios de la palabra de Dios expresados en la Biblia, que entre otras cosas estipulaba el rechazo a la unión civil, a la adopción de niños por parte de parejas homosexuales y al aborto en cualquier circunstancia. Entonces, eso se dio apenas un año después, y la pregunta es si ahí hubo o no un crudo cálculo electoral. Es decir, pensar de que ella llegó quizá a la conclusión en ese año de que no iba a tener la capacidad de convencer a un segmento suficientemente grande de los peruanos que creen en la democracia, representativa, liberal, equilibrio de poderes, todo eso, y que más bien necesitaba el concurso disciplinado, coherente, porque ya se había dado algunas movilizaciones, y que fue finalmente un cálculo de aritmética electoral bastante crudo. Sí, las decisiones que se toman en la cúpula, porque las decisiones las toma la cúpula, no es una decisión que se debata mucho ni que se ponga en discusión, lo que hace es, como bien menciona Gustavo, es un cálculo que toma la cúpula de Fuerza Popular para aliarse con estas iglesias evangélicas que tienen un gran poder de convocatoria, un gran poder económico y un gran poder político también, porque hasta ahora somos testigos de todos estos grupos que aparecen en el Congreso y que son validados por los propios congresistas de distintas bancadas, no solamente. Es más, el actual presidente del Congreso, Pedro Laichea, pues él mantiene vínculos muy interesantes, tanto con Mis Hijos No Te Metas, como con el clan Rosas, por así decirlo, y todos estos grupos creyentes. Y con las peluquerías de Lima. Y con las peluquerías de Lima. Nunca entendí bien a qué se refería con lo de las peluquerías, pero bueno, imagino que ella lo explicará. ¿Qué tal el primer día de trabajo, no? El primer día de trabajo le cierran la chamba
y dice esta pachatada, pero bueno. La decisión que se toma, claro, es correcto, es una alianza con esta iglesia que, por cierto, tiene un personaje muy interesante que estoy seguro, lo vamos a ver en la campaña del 2021, que es el pastor Alberto Santana. El pastor Alberto Santana es líder pues, de esta iglesia, no recuerdo exactamente el nombre de las tantas que tiene, el Aposento Alto, que está en Independencia, si no me equivoco, y también pues él es dueño no solamente de esta iglesia, sino también de distintos negocios, de distintos, no recuerdo el término que él utiliza, pero es como una escuela de ministros, que es una escuela en la que tú aprendes a ser pastor y a hacer que la gente tiemble y todas estas cosas, ¿no? Pero es un personaje con el que Keiko Fujimori en efecto tuvo una alianza porque representaba una bolsa de votos inmensa, eran casi, digamos, este pastor Santana estuvo interesado en comprar el estadio de la Alianza justamente por la capacidad de gente que convoca. Imagínense de un pastor que necesita de un estadio de fútbol porque el que tiene le queda muy chico, ese es el poder que tiene. Pero desafortunadamente en esa época, pues el pastor Santana hasta ahora, que ya desapareció por cierto, ya no está al mando de la iglesia, creo que después estuvo su hijo, pero después le descubrieron cosas al hijo y ahora está la hija, algo así. Este pastor tuvo esta frase desafortunada que en campaña las cosas que se dicen son muy importantes. No recuerdo la frase completa, pero dijo que la homosexualidad era una aberración. Tuvo pues después otro acto en el que apareció otra, no sé si se dice pastora, pero que también empezó a pronunciar palabras igual de desafortunadas, y eso ocasionó que el partido, y eso sí me acuerdo que está en el libro, salga a distanciarse, a rechazar estas palabras con las cuales decían no estar de acuerdo, pero el pacto ya estaba hecho, el pacto continuó. Y lo vemos ahora, porque el apoyo de Fuerza Popular con Mis Hijos No Te Metas, si no me equivoco, y otros más, ¿no? Hay Padres en Acción, hay otros colectivos que también forman parte pues, de este universo evangélico, que lo único que buscan es llegar al poder, y al menos hasta ahora, desafortunadamente, están ganando la batalla, pero bueno, espero haber resuelto la duda que tenías. Hay otro aspecto que es interesante en la primera parte de tu libro. Ahí vas relatando cómo las elecciones, la campaña electoral del 2016, que empezó con un conjunto variopinto de contendientes, que parecían algunos poder tener posibilidades interesantes o desmarcarse por caminos sorprendentes, tuvo una serie de bajas administrativas por tachas que fueron declaradas fundadas. Julio Guzmán, por ejemplo, fue sacado de la contienda bastante temprano, pero cuando ya había llegado a un segundo lugar y con proyecciones de poder llegar al primero. Pero la otra baja interesante fue la de Acuña, ¿no es cierto? Que a quien por haber ofrecido y haber entregado dinero para hacer un muro de contención contra Antiguaico en Chosica, si no me equivoco, lo sacaron de la campaña. Y poco después empezó a salir el caso de los conciertos, digamos, esa versión danzante de Fuerza Popular, que fue el concurso de hip hop, y también el Factor K, donde obviamente había entrega de premios, y cuando uno abría los sobres, sí, lo que encontraban no era literatura. Entonces, Keiko es denunciada por eso, por haber entregado, y finalmente, luego de tener que hacer algún contorsionismo conceptual durante largo tiempo, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve declarar de que su candidatura va, pese a que era exactamente la misma razón de lo que había pasado con Acuña. ¿Cuál, dentro de lo que tú sacaste, investigaste, cuál es la razón central que puede haber habido en eso?
Pues, los votos que se dieron allá fueron los de quien aún hoy es un fiscal importante. Fue esto el voto de Tábara, el de Fernández Alarcón, si no me equivoco, sí, y alguno más, ¿verdad? Sí. El episodio de Factor K, creo yo, es importantísimo. Básicamente lo que hacen las primeras partes del libro es enumerar todas las razones por las cuales, a pesar de ser una candidata con muchísima aceptación y muchísimo nivel de aprobación, empieza a decaer. Incluso me acuerdo que en esa época se hablaba de este efecto teflón, efecto que por más de que saliera y matara a alguien en plena avenida Javier Prado, su porcentaje continuaría intacto. Pero no fue así, porque hubo muchos episodios que ocasionaron que la gente empezara a darse cuenta quién era realmente tanto ella como el partido que la acompañaba. El primer hecho que menciona el libro es, por supuesto, el primero de todos, que aquí en Lima no repercutió tanto, y por eso es que lo menciono, porque me llama mucho la atención de los centralistas que somos a veces. Es un tremendo escándalo que hubo en Arequipa con un actual político todavía, que terminó separado de la lista congresal. Ese es el primero, pero luego viene el de Factor K, que es, quienes no lo recuerdan, este colectivo que nuevamente, es curioso cómo todo lo relacionado a Fuerza Popular nunca se define al 100%, porque algunos decían que, cuando Keiko estaba en Harvard, decía que Factor K era un colectivo que animaba a los jóvenes de Fuerza Popular y bla 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 y bla bla bla, pero claro, después de que se produce o se comprueba de que este colectivo había estado entregando dinero en efectivo, lo cual estaba prohibido por la nueva ley electoral de ese entonces, ya no es un colectivo de Fuerza Popular, no, ahora son simples entusiastas que gustan del partido y que sacan plata de su bolsillo por simple motivo de simpatía para regalárselo a las demás personas, lo cual es poco creíble, ¿no? Quien acá dice, yo soy aprista, toma, te regalo 20 soles, nadie dice eso, es bien poco creíble. Pero eso fue lo que hizo este Factor K, que al final, digamos que cumplió con su cometido. La histórica entrevista de Pepe Klimper en RPP diciendo de que Keiko no debía ser tachada por el jurado porque ella no había tocado el dinero con sus manos. La gente lo tomó a broma, parecía que era un meme, pero no. Realmente él, entonces, secretario, bueno, él era candidato a la presidencia, a la vicepresidencia. Él lo decía en serio, porque la interpretación, ¿no? Siempre ese es el talón de Aquiles de Fuerza Popular y del Partido Fujimorista per se, porque para ellos el no haber tocado los billetes que sí se entregaron, pero no los tocó con su mano, eso supuestamente los hacía que no sean castigados por esta ley. Pero al final, lo que sí menciono en el libro es que por más de que ellos lograron sobrevivir lo que Acuña no sobrevivió, porque Acuña sí fue tachado por entregar plata, a pesar de eso, la imagen o la perspectiva de la gente fue de que era un partido impune, porque había hecho exactamente lo mismo que otro candidato, solamente que ellos no habían sufrido estas consecuencias. Esta es una de las tantas, uno de los pocos, mejor dicho, episodios importantes en la campaña que van haciendo que tanto Keiko como la cúpula, que se esforzaron muchísimo por separarse de los antecedentes de Alberto Fujimori y del Fujimorismo noventero, empezaron a tener los suyos propios. Ni siquiera empezaban a hacer gobierno, pero eso fue uno de los tantos factores que contribuyeron a la pérdida de las elecciones en 2016. Bueno, el otro aspecto sobre el que realmente se ha hablado poco, se ha dicho poco, se ha conocido eventuales erupciones aquí y allá, es el de esa confrontación fraterna, entre hermanos, que existe entre Kenji y Keiko, pero que es una que trasciende sencillamente la rivalidad, en la rivalidad fraternal, y tiene que ver con una cosa fundamental. ¿Cuán fujimorista es Fuerza Popular o no? Tú describes, fue muy interesante, cómo en determinado momento hay un parteaguas en la decisión cuando van haciendo las listas de candidatos.
convocan a todos y Keiko hace saber de que hay un número grande que no va a ir y son todos de la vieja guardia. Ahí está Alejandro Aguinaga, ahí está Cuculiza, ahí está incluso Salgado y Marta Chávez y todo el resto. Después de eso hay una recomposición y hay algunas de estas de la literalmente vieja guardia que se arreglan, se alistan y entran como Luz Salgado, digamos, u otras que entran como asesoras, como Marta Chávez, pero hay algunos, como Aguinaga, por ejemplo, que se quedan afuera en una cuestión de confrontación permanente, vinculados con Alberto Fujimori y no con Keiko. Y luego de eso, como en determinado momento se les hace saber de que la liberación y el indulto de Alberto Fujimori ya no es una prioridad. Que es más, no solo no es una prioridad, sino de que no es un asunto que ellos quieran o deban considerar. Y que cosa que Kenji no acepta, y eso es lo que va enconando poco a poco esa rivalidad hasta que llega al punto de crisis. Y ese punto de crisis se da, extrañamente, cuando se va a producir el primer intento de vacancia de Kuczynski y Kenji entra a negociar con Kuczynski el eventual indulto de su padre. Kuczynski, digamos, con la claridad de acción que siempre lo caracteriza, dice sí, no, no, sí, sí, por supuesto, quizá después, pero claro que sí, donde firmo. Y entonces va avanzando el proceso, Kenji entra en la negociación y para los fujimoristas, los keikistas, ese es un casus belli. Eso significa haber cruzado el río, que Kenji se haya atrevido a llevar la confrontación con Kuczynski para lograr la liberación de su padre. Y está clarísimo todo lo que hacen por tratar de impedirlo. Y sin embargo, cuando sale, todos son sonrisas. ¿Cómo lo explican? La relación Keiko-Kenji es de verdad muy de película. Son hermanos herederos de un partido dominado por un apellido, dominado por un legado construido por Alberto Fujimori, más allá de todos los crímenes que haya cometido. Y estos dos herederos tienen intereses completamente opuestos. Keiko es una persona que estoy seguro, me atrevo a decir, que en este momento, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de estar en prisión preventiva, en este momento, estoy seguro, está pensando en volver a postular, está pensando en una campaña futura, está pensando, porque ella tiene esta obsesión un poco con el poder, mientras que Kenji no, a Kenji no le interesa regresar al Congreso. Kenji no tuvo ningún interés más allá que el de su padre, y la pelea era legítima. Mucha gente pensaba que jugaban al policía bueno y malo para poder lograr, digamos, la conformación, la consolidación de Fuerza Popular, pero no fue así. La pelea fue real. Kenji arriesgó todo por sacar a su padre y lo logró sacar, y lo curioso es de que cuando Alberto ya estaba fuera, eso también se menciona en el libro, él intentó hacer que se amisten, intentó por última vez lograr ese sueño de reunir a todo el fujimorismo en un solo fujimorismo, pero ya no pudo hacerlo. Y hay una frase muy interesante con la que me quedo de Keiko en una entrevista que tuvo con Beto Ortiz, no recuerdo exactamente la fecha, creo que fue en marzo del 2018, en la que, no sé si recuerdan, que Fuerza Popular también sacó un comunicado lamentando la forma en la que había salido, no recuerdo la palabra exacta, pero como que no estaban de acuerdo con la forma en la que Alberto Fujimori había salido de prisión. Y en la entrevista ella dice, pues, de que en esa entrevista con Beto Ortiz, Keiko dice de que ella no puede cuestionar nada respecto a ese indulto porque no tiene las pruebas. Es decir, si las hubiera tenido, si lo hubiera hecho, si hubiera hecho algo para revertir el indulto de su propio padre.
Las razones por las cuales hace esto Fuerza Popular, o mejor dicho la cúpula, son distintas. Básicamente no quieren devolver lo que ellos ven como una especie de trono, como una especie de poder que le pertenece al líder, porque en la campaña del 2011 uno de los tantos motivos por los cuales Keiko postuló fue en efecto para sacar a su padre, pero eso ya desde el inicio, incluso desde el año 2015, como menciono, ya no es una prioridad para Fuerza Popular. Es por ello que a pesar de la salida que tuvo Alberto, ellos siempre hicieron todo lo posible por mantenerlo dentro de prisión, y eso está comprobado, eso no es una opinión. Pero ahora que Kenji ya está fuera, ahora que todavía se habla de ciertos por ahí Avengers ocultos, como bien menciono en el libro también, todavía no sabemos qué va a pasar más adelante. Alberto ya está en prisión evidentemente, pero no sabemos qué más hará Kenji, porque él cumplió con el objetivo, no pudo mantenerlo, así que no entiendo, no nos queda claro por qué continuaría él en política. Así que si regresa es porque ha aparecido una nueva motivación, ¿no? No es que acaso él tiene una visión de la vida, una cosmovisión que surge en las historietas, que se considera una Avenger, y lo último que él dijo, ¿no es cierto? Yo no escogí mi destino, ¿no es cierto? Es como sabe perfectamente en todas esas cosas sobre nosotros, la gente que no escogió su destino. Todavía no viene el endgame, dice. Sí, pero ahora, aquí hay una cosa muy interesante. Como digo, esto es recordar lo sabido en el contexto preciso. Acá en la página 148 de este libro, si tú mencionas de que la renuncia extraoficial de Kenji a Fuerza Popular sí tiene fecha. Sucedió en la noche del 8 de marzo del 2017. Esa mañana, debido a que el Consejo Directivo del Congreso, con votos en bloque de Fuerza Popular, archivó el pedido para formar una comisión investigadora por los abusos sexuales cometidos por el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, Luis Fernando Figari, Kenji publicó un tuit acusando a su propio partido de encubrimiento, comillas, nauseabundo. No se debe blindar a un presunto abusador sexual. El tema Figari no fue debatido en la bancada de Fuerza Popular. ¿Quién encubre a Figari? Entonces, y eso él lo puso en contraste al hecho de que no se hiciera nada de esa misma campaña, se protegiera a Figari y no se hiciera nada por liberar a Alberto Fujimori, pero a la vez era, por supuesto, un impacto de rebote dirigido a Pierre Figari, ¿no es cierto? Y ese es otro aspecto interesante, que quizá, bueno, lo tuyo es poner la información para que razonemos nosotros y pensemos, pero me gustaría más conocer lo tuyo. Está claro de que al margen de todas las figuras históricas, las más recientes, hay dos figuras que son esenciales para Keiko. Una, Pierre Figari, que es el encargado, el ejecutor de llevar a cabo una serie de cosas, y mucho más que cualquier otro, Ana Vega. Ahora, estas dos personas, más bien ensimismadas, que más bien prefieren estar detrás de bambalinas, y que detrás de bambalinas han controlado al Congreso, han controlado al Grupo Fuerza Popular y todo esto, ¿cuál es la razón, desde tu punto de vista, el secreto de que llegan a tener un poder tan claro y además concebido de una manera determinada sobre Keiko? Es decir, hay poder de ellos y del otro lado es el poder para una Keiko que tiene que ser autoritaria y vertical, pues no lo conciben de otra manera, ninguno de los dos. La relación de las tres cabezas principales de toda la cúpula de Fuerza Popular es muy particular. Pierre Figari es la mano derecha de Keiko, es el supuesto cerebro detrás, digo supuesto porque a mí no me parece tan brillante como ellos lo consideran, pero es la persona detrás de los mensajes, detrás de los tweets, detrás de las publicaciones en redes, detrás de los mensajes en código. Él incluso tenía una página que por supuesto ya está fuera de servicio porque él está en prisión, pero
Él crea una página en Facebook mandando indirectas que, bueno, los últimos mensajes que tuvo fueron contra el asesor argentino de Martín Vizcarra, pero que se inicia justamente en el problema de Arequipa, cuando se produce lo de Freddy. Allí es cuando Pierre Figari crea esta página web y supuestamente es una especie de cerebro detrás de todos los mensajes y todos los movimientos visibles de Keiko Fujimori. Mientras que Ana Vega es su familia, la poca familia que tiene, porque como es evidente, Keiko no se lleva muy bien con su hermano, no se lleva muy bien con su padre, no se lleva muy bien con su madre, y la persona que un poco como que llena ese vacío es Ana Vega, con quien tiene una relación de años, se conocen décadas, pero que a pesar de la extraña personalidad de Vega, Keiko confía mucho en ella, incluso es la persona a la que le encarga, por así decirlo, que sea la persona a la que le rindan cuentas en el Congreso. Ella era la persona que llamaba o contactaba o coordinaba, no sé cómo decirlo, con los presidentes de estas comisiones. Y es por ello que busquen en Google en este momento esa noticia extraña que pasó muy desapercibida, en la cual Keiko Fujimori pide que a Ana Vega la pongan en una misma celda o algo así. Y es porque la relación de ellas es bastante, va más allá de lo logístico y lo político, es muy familiar. Es una de las pocas personas a las que escucha también, a las que estima. Es por ello que en ese momento Vega, si no me equivoco, está fuera de prisión y Figari continúa, así como Keiko, pero básicamente estos son las tres, es el trípode del poder. Ellos son los tres que hacen y deshacen. Pero, no me escucho bien, pero también hay otros personajes que son un poco, por decirlo, secundarios, como Klimper, está Vicente Silva Checa, quien descubrimos su existencia, por así decirlo, porque las personas que ya más o menos lo veníamos siguiendo desde la década de los 90 sabíamos lo que había hecho, pero que aparece después, justo un poco cuando termina el libro. Pero ellos son los personajes, por eso que es muy fácil no persuadir, pero entender o tener una idea de qué es lo que va a hacer Fuerza Popular, porque son tan pocas las personas que se encargan de tomar las decisiones que uno a veces como que puede descifrar qué es lo que van a hacer. Me quedaría realmente muchísimas cosas por comentar contigo y preguntarte, pero vamos a hacer dos rápidas para ver si hay oportunidad de que el auditorio pueda haber también un par de preguntas. La primera es, ¿hasta qué punto el corte de Fuerza Popular es ahora el corte de un partido de derecha dura, con una base popular, como mucho de la derecha así populistona, ¿no es cierto?, que tienes ahora en Hungría, en la República Checa, en Italia, en varios otros sitios, lo tienes a Bolsonaro, en fin, no creo que Keiko Bolsonaro exactamente se me muy bien, pero hay una cierta confluencia ideológica. Pero, digamos, una de las actividades más frecuentes que tienen es la del terruqueo, terruquear a medio mundo, aquí, allá, más allá. Sin embargo, tú rememoras que cuando hubo esta huelga docente, con grupos de docentes que superaron al predominio tradicional de Patria Roja y estaban más cercanos al Movadef, Fuerza Popular los utilizó eso como masa de maniobra, hasta el punto que el nunca bien ponderado Héctor Becerril, y tú mencionas un reportaje de René Gastelumendi, el 16 de agosto del 2017, donde él tuitea una imagen de Héctor Becerril junto con dirigentes, con varios dirigentes del magisterio, todos los cuales de extrema izquierda, y con la siguiente leyenda, sorprendente: Héctor Becerril, de bancada Fuerza Popular, hizo hoy conferencia con dirigentes vinculados al Movadef, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera dicho Rosa Bartra de eso?
Sí, es muy curioso cómo, a pesar de tener supuestamente bien delineados sus enemigos máximos, cuando es hora de atacar a alguien más importante, las alianzas están allí para servirlas. El episodio de los profesores, a pesar de... Y es más, ahora me viene a la mente una frase, si no recuerdo haberla utilizado, pero la propia Yesenia Ponce también cometió un desliz diciendo de que no importaba que sean terroristas porque lo importante era apoyar a los profesores y bla, bla, bla. Estos tipos no tienen alianzas con nadie, ¿no? Todo es cuestión de cálculos y estrategia, así que se pueden aliar hasta conmigo en algún momento si es que lo consideran necesario. Que, así es. Yo no aceptaría, por cierto. Pero, es así, es un partido que toma las decisiones que tiene que tomar y muchas veces comete errores y por eso es que están donde están. Bueno, en el libro también se desarrolla mucho el impacto que tuvo la investigación del caso Lavallato en Fuerza Popular, específicamente en Keiko Fujimori. Eso es algo que obviamente yo he visto de cerca, he podido seguirlo de nuevo muy cercanamente en cada una de sus etapas, y hacia la parte final, casi como una proyección dentro del presente actual que tenemos, el futuro inmediato, también menciona el efecto devastador que tuvo para ellos el caso Lavajuez, el caso de los cuellos blancos del puerto, sobre lo cual solamente lo deja presente quizá para un próximo tomo, el intentar conocer qué es lo que pasó, lo que hubo allá, que es realmente apasionante. Y créanme, hay todo un conjunto de historias que con mínimo de ayuda de la suerte van a salir, donde va a quedar en evidencia. Una de las cosas para las que sirven a fondo estas investigaciones es porque permiten ver de cerca el juego, el manejo de poderes e influencias que termina en acciones que comprometen el destino de todos nosotros. Pero entonces ver cómo se concreta, ver la manera en que se hace con frecuencia profundamente adefesiva, déjenme decirles, es fascinante. La interrelación de grupos, círculos, argollas entre sí, buscándose, olfateándose, oliéndose, para ver si es que conjugan en una especie de coalición de intereses. Eso es muy interesante y es descrito a grandes rasgos en la parte final del libro y por supuesto deja planteadas una cantidad mayor de preguntas una vez de que ya hemos tenido las muchísimas respuestas de que este libro tan bien escrito, tan necesario como complemento como complemento y diría yo por su propio carácter, también por su propio derecho al periodismo extremadamente fragmentado, episódico y no relacionado que tenemos. Bueno, si hay un par de personas que tengan la urgencia de hacer una pregunta al autor. No hay preguntas. ¿A ti? Hola, ¿te consideras amigo de Kenny Fujimori? No me considero amigo de Kenny. ¿Sí? ¿Para él o para mí? No, solamente al autor. ¿Por qué considera que hay un punto de inflexión entre el 2015 al 2017 con ese pacto con los evangélicos, cuando históricamente ya Alberto Fujimori, para llegar al poder, también ya había hecho ese pacto con los evangélicos? Entonces, ¿no podríamos pensar que es la forma de trabajo de Fujimori? Bueno, básicamente ese punto de inflexión se produce porque primero quisieron proclamar lo contrario. Cuando ellos salen a defender la unión civil, cuando salen a apoyar el aborto terapéutico, es con una clara intención de proyectar esta imagen un poco progresista. Y justamente es por eso que cuando se produce este pacto con los evangélicos, la gente evidentemente reconoce la contradicción. Es por ello que las críticas aumentan, pero como vemos ahora, continúan haciendo este tipo de pactos con grupos ya ultra más radicales, ¿no? Porque como mis hijos no te metas y todo este bando es un poquito más complicado. Me gustaría responder más preguntas aquí
él es el culpable. Ahí está el señor Johan Page, parte de los cuellos blancos de Penguin Random House. Les agradezco mucho por estar aquí, en serio. Y antes de que se vayan, por favor, un aplauso para Gustavo Borges. Yo solo quiero decir una cosa adicional, de que a Curwen la mayor parte de nosotros lo ha conocido por YouTube, ¿no es cierto? Explicándonos el acontecer político en YouTube. Verlo en las páginas como un escritor, explicándonos con palabras, con gran articulación, con gran coherencia las cosas y trayéndonos el presente, el pasado inmediato como presente vivo, ha sido una gran satisfacción. Lean este libro.